El mundo según Antonio Díaz, campeón mundial de karate, atleta olímpico. Bueno, Antonio José Díaz Fernández nació en Caracas, Venezuela, el 12 de junio de 1980. A la edad de 6 años se inició en la práctica de karate por influencia de su papá y en el año 1993 obtuvo su primer oro como selección nacional en el 5º Campeonato Panamericano Juvenil de Karate, celebrado en Puerto Rico, en la modalidad de kumite. Sin embargo, años más tarde y empezando a competir en torneos de adultos con apenas 19 años, se especializó en kata. Díaz es también licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, con sede en Caracas. Paralelo a su carrera competitiva, pasó a ser parte de la Comisión de Atletas y la Comisión de Reglas de Kata de la Federación Mundial de Karate, sintiéndose motivado a sumar en su disciplina al ser la voz de los atletas a nivel institucional. Se planteó el retiro de las competencias en 2016, pero ese año el karate fue incluido en el programa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Luego de su clasificación y participación en esa cita deportiva, cerró un ciclo y ahora continúa su carrera como entrenador, siempre cerca del tatami. Bienvenido, Antonio, y esperamos que esta vez no nos corte ninguna cadena porque estamos felices de recibirte en Agenda Éxitos. Un placer saludarte en nombre de Unaya Menábar y quien te habla, Albany Lozada. Bienvenido. Hola, Antonio, ¿cómo estás? ¿Nos escucha, Antonio? Ay, ¿Entraste en Cajú? Manifiéstate. ¿te das cuenta de que a veces Prende y apaga las luces. como Es que como no, complicado. Pero como fíjate que no estaba, quisieran? mientras tú estás, lo tenemos ahí, mientras tú estabas leyendo la nota, estaba viendo que el primer oro Ujú. como selección nacional lo obtuvo con 13 años. Con 13. Claro, nació en el 80 y en el 93 Claro. fue que obtuvo el primer oro. Antonio, ¿estás ahí en la línea? Sí, me escuchan. Hola, Antonio, ahora Hola. perfectamente, ¿cómo estás? Ahora sí. Encantado de Estaba hablando saludarte. y como que ¿Y no tú? me escuchaban. No, nosotros a ti no te escuchábamos. Bueno, era- contento. Qué bueno. Contento de poder hablar con ustedes, siempre es un placer. Finalmente. Y bueno, el otro día me quedé con las ganas, pero bueno, aquí estamos. Aquí Aquí esas se estamos. retoman. Claro que sí. Gracias, Antonio, Exacto. por recibir Así es, la así es. invitación nuevamente y por ser, bueno, siempre tan amable. ¿Tú eres así siempre, Antonio? Bueno, tengo mis momentos a veces que pierdo un poquito la paciencia, pero creo que el karate me ha ayudado a controlarlos Su bastante esposa bien. dirá viví con él. Viví con el taller Para que sepan simpático. Ella sabe cuándo son estos momentos Así es. difíciles. Oye, mira, estábamos comentando que tu primer oro lo obtuviste con 13 años, muy Increíble, jovencito. Bueno, niño. son ya un montón de años Sí. de carrera. Bueno, del 93 al 2023 estamos hablando de 30 años de carrera, ¿no? Sí, bueno, muchísimo Un tiempo rato. y a pesar de que, bueno, yo de chiquito no competí tanto cuando empecé en el karate Ujú. y las veces que fui, como con unos 7, 8 años, no me iba nada bien, o sea, Ok. realmente no, Ajá. no era mi fuerte las No era lo competencias, tuyo. pero sí, luego, poco a poco, yo creo que con esa constancia y con el gusto que le tenía a practicar la actividad, bueno, fui mejorando y pude obtener cosas Oye, pero eso me importantes, lleva a ¿no? preguntarte otra cosa. Perdón, Albany, que sé que tenía una pregunta No, pendiente. Pero entonces tranquilo. esto depende, digamos, el éxito de un atleta depende del talento natural, depende del entrenamiento, depende de la actitud que tengas ante la vida y ante ese deporte, depende de un manager, de un coach que te oriente. ¿De qué depende? Tú mismo dices, bueno, al principio no me iba bien y de repente Sí. te conviertes en campeón y te llevas el oro, ¿no? Claro, bueno, hay ¿Qué fue lo que hizo el muchísimos click? factores. Claro. Sí, hay muchísimos factores porque hay deportes en los que sí necesitas condiciones hasta genéticas, ¿no? O sea, tú puedes querer ser un jugador de básquet y si no tienes el tamaño, te va a ser muy, muy, muy complicado. Sí. Entonces hay cosas que por más que quieras y por más motivado que estés y por más empeño que le pongas, hay cosas que de repente tienes que estar claro que ese no es tal vez el camino. Ujú. Pero yo creo que algo que pasa mucho es que los niños, ¿no? Muchas veces los papás los quieren meter y que hagan que sean campeones en esto, campeones en lo otro. Y yo mi recomendación sería es que prueben muchísimas cosas, que prueben, que esas Sí. edades no son para la especialización, sino para que desarrollen todas sus Sus habilidades motoras capacidades, claro. y sus capacidades. Y independientemente de que vayan a ser atletas profesionales o no, eso les va a dar algo muy positivo para la vida, que es que los van a mantener siempre de alguna forma cercanos a la actividad física. Es Y eso una creo que etapa de es muy necesario. exploración, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que esa es mi recomendación a los padres. Muchas veces cuando los llevan al dojo, a la escuela de karate, trato muchos vienen como que no, es que yo quiero que sea campeón de karate. Bueno, sí, no le vas a decir que no, pero Claro. sí, la idea es que ellos aprendan a desarrollar sus capacidades físicas. También en el karate es muy importante la parte de la disciplina, muchos lo llevan por eso, Ujú, ¿no? ujú. Y a través de eso, bueno, ellos puedan tener herramientas en su vida para lo que quieran ser, deportistas, profesionales o lo que vayan a hacer, pero sí que siempre tengan esa relación positiva con la actividad física. Claro. A ver, Antonio, y como empezaste esta muchachito, eh, ¿cómo hacías para manejar el estrés? Primero te pregunto, ¿te daba mucho estrés esperar, por ejemplo, para hacer alguna competencia? ¿Cómo tú hacías para dominar ese estrés? Y también te lo pregunto porque, bueno, muchas veces, yo sé, por ejemplo, yo tenía una cuñada que ella fue nadadora y fue campeona. Fue excelente, pero ella me confiaba que era un estrés tener que, bueno, salir tan temprano todos los días a entrenar aquella agua fría. O sea, era una cantidad digamos, de cosas a las que tenía que enfrentarse, que uno se pregunta, yo que no fui deportista nunca, wow, a tan temprana edad, esa responsabilidad, en tu caso particular, ¿a qué te ayudó en tu desarrollo como ser humano? Mira, yo diría que entender que las cosas llevan, o sea, lograr las cosas necesitan de trabajo y de acción, no es solo soñarlas y Ujú, pensar en grande. Ese es el primer paso, ¿no? Porque yo también siempre cuento que yo veía los videos de los campeonatos mundiales y jugaba y me imaginaba que estaba compitiendo en esos eventos Ujú. y ahí estaba haciendo un ejercicio muy poderoso que es la visualización. sí. Pero lo que dices es tú, que de tu amiga, es muy importante. O sea, después viene toda esa parte donde tienes que hacer el trabajo, ¿no? Y Ujú, entrenar. Hay veces que no quieres, o sea, no es, porque muchas veces dicen, no, que son sacrificios, pero sí, sí, o sea, sí es verdad que hay que hacer sacrificios, pero al final uno está haciendo algo que le gusta, eso es lo más importante. Ok. Pero que hagas algo que te gusta no quiere decir que haya días en los que no te provoque de repente hacerlo, ¿no? En los que haya Claro. días que claro. son difíciles, en los que haya Oye, días todos los que amigos de rumbo en tienes, una fiesta un viernes en la noche y tú tenías que irte temprano porque al día total, siguiente tienes una esa, competencia. Te decía, oh, Claro. Dios mío, un total, fastidio. esa O parte un también en la entrenamiento, ¿no? adolescencia Sí, fue muy claro. difícil porque venían fiestas y yo decía, bueno, mañana tengo un entrenamiento, una competencia y bueno, si me voy. Entonces, claro, ahí es importante también tener una guía y creo que mis papás tengo que agradecerles porque siempre supieron como mantener ese balance, ¿no? No era que de alguna forma me decían, no puedes ir porque tienes que hacer esto, sino era como que me ponían ahí las opciones, me decían, esto puede, Ujú, si, bueno, si vas a la fiesta, eso, mañana no vas a rendir en la competencia, no esperes Claro. ganar, no esperes que te vaya bien. O sea, yo te recomiendo esto, pero bueno, tú decides. claro. Entonces, Ok. eso también me ayudó a tener esa responsabilidad en cuanto a las acciones que yo hacía, ¿no? Las cosas Ujú, que decidía. Entonces fue difícil, hubo momentos en los que tal vez dije, bueno, mira, no, hoy sí, mañana no voy a entrenar y bueno, quiero ir a mi fiesta porque para mí es una fiesta importante. Y es importante también ese balance. Claro. No es que siempre fue perfecto, pero creo que tuve esa suerte de tener alrededor personas que supieron también Ujú. cómo guiarme en ese momento tal vez de inmadurez y eso me ayudó luego a tener mucha más disciplina, mucha más responsabilidad a la hora de los compromisos y los Claro. entrenamientos que tenía. Fíjate que uno cuando, muchacho, cuando está pequeño o ve o está cerca de atletas o de cualquier persona que esté como en una competición, bien sea deportiva o de algún otro tipo, siempre le enseña que, bueno, que uno tiene que, bueno, que saber perder, ¿no? Y que aquello no signifique que sea ujú, un drama el que perdiste, porque, bueno, tienes que aprender a hacer, digamos, a superar ese escollo. Pero yo creo que también hay que saber ganar, aprender a ser ganador. Tú vienes siendo un ganador desde muy joven. Eso, ¿cómo lo gestionabas? Digamos, había alguien que te ponía los pies sobre la tierra. Te comento esto porque tuve un entrenador y mucho contacto con un muchacho que era brillante jugando básquetbol y el entrenador era el papá de paso, o sea, el entrenador del equipo era el papá del muchacho y muchas veces lo sentaba, sabiendo que a lo mejor eso podía costar el triunfo del equipo o decirle, no, tú no vas a meter la cesta, cuando estés a punto de meter la cesta se la pasas a tu compañero para que sea él el que la meta y el ujú, argumento del papá era, es que si no se va a convertir en un monstruo claro. insoportable, Y porque mantener la humildad tan mantener la humildad y saber que esto es importante. un trabajo de equipo y Ujú, somos todos, no es solamente una figura. En tu caso,
cómo lo gestionabas? O bueno, o qué recomendación le das a la gente que esté en eso, que esos ganadores permanentes que en algún momento va a tener que recibir no sé, un sopapo emocional con una derrota. Sí, Y sí, te sí, vamos sí, a yo pedir, creo que, Antonio, bueno, que la respuesta nos las dé sí, luego Así de es. hacer la pausa que hasta perfecto. ahora corresponde. Vamos a disfrutar buena música, amigos. Regresamos, hacemos publicidad y continuamos esta conversación con nuestro campeón venezolano, Antonio Díaz, campeón mundial de karate, atleta olímpico. Hoy nuestro invitado especial en El Mundo Según, en Agenda Éxitos. Ya volvemos. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Espacios para
Convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. El mundo Según Antonio Díaz, campeón mundial de karate, atleta olímpico venezolano, orgullo de todos nosotros, bueno, y amigo de la casa, evidentemente. Antonio, te dejaba pendiente, además autor del libro Insiste, que ya vamos a hablar más adelante también acerca de esta publicación, pero te preguntaba acerca de la importancia de saber ganar, de mantener la humildad, de ser, digamos, de no convertirte en un ser prepotente. Por eso también hay que entrenarlo, eso también hay que aprenderlo y tener tal vez clara conciencia de que, bueno, a lo mejor tú puedes ser muy bueno en karate, pero en otras áreas no. Entonces, no sé, ¿cómo gestionabas tú ese tipo de realidades, de situaciones con relación a los triunfos desde el punto de vista deportivo? Mira, yo creo que lo que me costó mucho, muchas veces conseguir esas metas, conseguir esos triunfos, me ayudó también a valorarlos Ujú. y a entender que bueno, eso, siempre había que mantener los pies en la tierra y, y que, como tú dices, muchas veces uno piensa que se las sabe todas y luego te das cuenta que te falta muchísimo por aprender, Ujú. ¿no? Eh, Hubo un momento en mi carrera, a pesar de que ya estaba bastante, ya fue digamos, cuando ya tenía bastante recorrido, tuve la oportunidad de conocer un maestro en Japón que, que me empezó a ver cuando estaba haciendo algunas de las cosas y yo tenía ya en ese momento 3 medallas mundiales. Y prácticamente me dijo como que, bueno, mira, eso no está tan bien, esto no sé qué, y me empezó a cambiar varias cosas y yo decía, wow, pero esto está súper difícil y no lo puedo hacer. Y yo lo veía a él, que era a ver, era un maestro, pero además estaba tendría 65 años en ese momento y hacía las cosas, bueno, casi como más rápido que yo, ¿no? Yo decía, Sí. wow, pero ¿cómo lo puede hacer? Eso de demostrarlo, de que no solamente era decirte, tienes que hacerlo así, sino que te lo mostraba, eh, me hizo también entender un poco ese valor, ¿no? De mantenerse humilde, de entender que Ujú. siempre tienes que ver las cosas con esa mente de principiante, ¿no? Y en los momentos de triunfo, algo que me llenaba mucho también era ver cómo en algunos eventos se me acercaban muchísimos niños y me decían que me admiraban, que Ok. querían ser como yo. Entonces también eso de alguna forma te hace pensar en cómo puede ser un ejemplo positivo para ellos y Ok. cómo puedes usar eso que te está dando, esa proyección que te están dando los triunfos para algo que va más allá, ¿no? Que no solamente sea, bueno, alardear del triunfo, alardear de la medalla, sino dejar algo que vaya más allá. Y siempre eso me marcó mucho, esas oportunidades que tenía de compartir con niños y de poder ser un ejemplo positivo para ellos. Entonces creo que todas esas cosas, esos distintas situaciones que tuve a través de mi carrera me ayudaron a mantener un poco los pies sobre la tierra y por supuesto que uno siempre a ver, te gusta que te reconozcan, hay un poco el tema del ego, ¿no? Pero es mantenerlo ahí balanceado, ¿no? Por suerte, Ujú. como digo, siempre tuve personas alrededor que me ayudaron muchísimo Ujú. a mantener esto.
y no agrandarme o no Exacto. perder el enfoque o el camino con las medallas que iba obteniendo. Claro, y después de todo lo vivido y aprendido a lo largo de tu exitosa carrera, Antonio, te pregunto, porque bueno, acabas de lanzar un libro donde compartes pues muchas de esas vivencias, ¿no? ¿Qué le recalgas a tus alumnos hoy en día como entrenador? Eso es parte de lo que compartes en tu libro, Insiste. Sí, yo creo que lo principal es que disfruten el camino, que Ujú. entiendan que la historia de cada uno, bueno, depende de que tú des tu mejor esfuerzo, ¿no? De que te sientas satisfecho con tu esfuerzo, no de las medallas, de los triunfos, sino de estar realmente satisfecho con lo que haces y con tu esfuerzo. Entonces, creo que eso es lo que siempre les recomiendo y es un poco también de lo que hablo en este libro de Insiste, que es un libro escrito por Álvaro Pérez Catar también, Ujú. son una serie de entrevistas Ok. que fuimos recopilando y que van un poco relacionadas también con una, con una conferencia que estuve realizando estos últimos años, en donde hablo todo lo que ha sido mi carrera deportiva y lo hice porque creo que dentro de mi carrera hay muchísimas enseñanzas que creo que pueden ser positivas para otras personas. Ujú. ¿Qué es más complicado para un atleta olímpico? Enfrentarte a otro atleta con quien ya has competido en varias oportunidades y le has ganado, él te ha ganado a ti, digamos, saber ya, el- conocerle el tumbado al otro Ujú. o enfrentarte a uno nuevo, digamos, ¿qué genera más ansiedad, más estrés o más tranquilidad, como lo quieras ver? Mira, al principio, cuando uno, yo creo que cuando uno empieza a competir, pero hay que está llegando el tamo. Ok. Cuando uno empieza a competir, yo creo que siempre te enfocas mucho en el rival. Entonces, Ok. por eso sí, te da ansiedad cuando es uno nuevo o cuando es alguno con el que siempre sabes que es como esa piedrita en el zapato que Ujú. no le puedes ganar. Pero con el tiempo aprendes a enfocarte en ti, a enfocarte en vencerte a ti mismo, a pesar de que a veces suena como un cliché, ¿no? De que el oponente más difícil eres tú, pero sí, así es. O sea, creo que cuando entiendes que si siempre estás tratando de buscar la mejor versión de ti, no va a importar el rival que tengas, sino la satisfacción que tengas con lo que tú hiciste, con tu ejecución, si fue mejor que ayer, que si corregiste esas cosas que tenías que corregir. Entonces creo que en un momento logré entender eso y comenzar a trabajar en vencer a ese Antonio que era Ujú. el rival más difícil que tenía. Mm. Antonio, y cuando no estás pensando en el karate, en el kata, el tatami, cuando no estás pensando en lo tuyo, ¿en qué pones tú tu mente? Y me refiero, hay tantos temas hoy en día en el mundo de los cuales se hablan, muchos a los que estábamos acostumbrados, otros no, otros que, bueno, le tambalean el piso a uno, ¿no? Em, ¿Qué temas del mundo de hoy te llaman la atención o qué tema en particular pones tú tu atención porque, bueno, no sé, por cualquier circunstancia te preocupa porque, bueno, es el mundo en el que va a crecer tu hijo o hay tantos cambios que no da tiempo y todos son tan violentos que no da tiempo de uno analizarlos y acostumbrarse, en fin. Bueno, yo creo que estamos viviendo una época donde eh, tal vez lo vemos y nos llega muchísima más información, ¿no? Con los medios, las redes Ujú. sociales, de los conflictos, las guerras que están pasando en el mundo, la guerra en Ucrania, el conflicto entre Israel y Palestina. Y, y a veces es difícil, ¿no? Y sobre todo ahora como padre, Mm. ver el sufrir, ¿no? Y lo que pasan tantos niños, ¿no? Por lo menos en este caso, lo que está Sí, pasando en Gaza, ¿no? De horrible. lado y lado, Ujú. cuando ves a todos esos niños sufriendo, es como que es inevitable.
como padre, sentir ese dolor, ¿no? Y esa preocupación. Entonces, creo que es una de las cosas que más me ocupa, ¿no? El pensamiento últimamente, el tratar de entender cómo poder lograr que haya mayor empatía, que independientemente de las diferencias, de las creencias religiosas, políticas, lo que sea, cómo podemos llegar a puntos de encuentro, cómo podemos eh, conseguir maneras de convivir. Creo que es algo que es difícil y que no creo que tenga la respuesta, pero si puedo tratar de aportar un granito de arena, es lo que quisiera, ¿no? Es como una Absolutamente. de las metas, ¿no? Que quisiera tener dentro de lo que haga día a día, ¿no? De poder ser un poco un mensaje de empatía Sí. en lo que hacemos. Y hoy lo pensaba con el tema del karate, ¿no? Muchas veces cuando voy a dar seminarios, en el karate hay mucho el tema de los estilos, ¿no? Y a veces son hasta dogmas, ¿no? Es como que esta es la única manera. Y yo siempre que voy a enseñar trato de decir, mira, esta es mi manera, no es la única. Mm. Creo que siempre tenemos que estar abiertos a ver distintas cosas, no pensar y ver una sola opción. Entonces, eso, quisiera poder dejarle eso a mi hijo, que tenga ese pensamiento crítico, que vea, que analice y que saque sus propias conclusiones, ¿no? ¿Y te gustaría que fuera Además que karateca, sea, Antonio? ¿O no? oye, ¿O que se lo dedicara a dejo otra cosa para no cargar con el peso? Este es el hijo de Antonio Díaz. O sea, que eso debe ser Mira, también un poco agobiante. sí, pero yo creo que lo voy a dejar a que lo pruebe, lo que les decía al principio, a que pruebe muchas cosas. Ahorita yo siento que tiene un talento grandísimo para dibujar, para pintar. Ujú. He tratado de hacer algunas cositas con él en casa, a veces le gusta, pero sin forzarlo, no quiero Claro, forzarlo a Claro. nada, quiero que pruebe muchas cosas y bueno, si le gusta el karate, buenísimo. qué bueno. Respetar sus escogencias. Gracias, Gracias, Antonio. Antonio. Un gran abrazo a ti, a tu esposa, a tu niño, a toda la familia y desde ya feliz Navidad y un gran 2024. Igual para Gracias. ustedes, un abrazo grande. Todo lo mejor, Antonio. Antonio Díaz, karateca, atleta olímpico, orgullo de los venezolanos, tiene un montón de medallas. En un momento determinado tenía Oh, sí, récord, el hombre que orgullo. más medallas había ganado. Un Bueno, orgullo, la verdad. absolutamente. Bueno, ¿con qué nos despedimos, señora Bueno, Rosada? con un Me gran encanta tema este que usted propone, Así porque es. durante esta última semana de Agenda de Éxitos por este año, mi compadre... Una agenda que está